Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Saludos mis hermanos, qué bueno nuevamente estar con ustedes de vuelta en esta asignación que Dios nos ha puesto de compartir con ustedes diariamente estos audios, los cuales nos sirven para nuestra propia edificación constante, con los cuales utilizamos como herramienta. Y me gusta esa palabra herramienta porque la herramienta, todo tipo de herramienta tiene la habilidad de agilizar nuestro paso y de llevarnos a hacer cosas que sin ella sería imposible. Armar una casa o desarmar una casa es tarea simple cuando hay herramientas necesarias y cuando hay inteligencia o entendimiento suficiente. Pero sin el entendimiento y sin las herramientas se convierte en una labor imposible. Y me gusta cómo esas dos cosas se fusionan cuando hablamos de la palabra de Dios, porque estamos hablando de esos dos aspectos que cumple la palabra de Dios. Nos da el entendimiento, pero también nos da lo que son las herramientas necesarias para que podamos expresar la vida de Dios. Y de eso se trata esta nueva temporada que empezamos hoy, en esta mañana de lunes, después de haber estado varios días sin compartir con ustedes. Pues me encontraba viajando en Colombia y Dios ha sido bueno. Fue un tiempo especial, un tiempo muy necesario de refrigerio junto a mi amada esposa. Nada más satisfactorio que volver nuevamente a nuestro hogar y continuar con esta maravillosa labor de la edificación de los santos. Tarea la cual veo que es digna, la cual entiendo es necesaria y la cual es indispensable de que cada día se levanten hombres y mujeres entendidos y con las herramientas suficientes para seguir avanzando el reino de Dios. Y por eso me gusta que esta labor que estamos haciendo a través de estos audios, y por eso te pido encarecidamente que compartas este audio con alguien para que de esa manera podamos seguir siendo de influencia a un mundo que tanto necesita escuchar palabras de esperanza. Y quiero comenzar el segundo capítulo de Timoteo, ¿verdad? La temporada pasada estuvimos hablando del primer capítulo de Timoteo. Ahora quiero hablar del segundo capítulo, porque veo cómo Pablo le da a Timoteo unas herramientas necesarias para que podamos nosotros expresar esa vida de Dios. Ese es el tema que queremos hablar, expresando la vida de Dios. Porque Dios nos ha dado a nosotros de su vida, Dios nos ha impartido de su naturaleza, Dios nos ha hecho parte de su pueblo, Dios nos ha redimido con su sangre, Dios nos ha adoptado como su familia, Dios nos ha amado con amor eterno, Dios nos ha perdonado con ese perdón maravilloso que solamente su cruz nos podía dar. Por ende, nosotros hoy necesitamos entender y reconocer de que existe en Cristo esta nueva naturaleza que tú y yo necesitamos expresar a un mundo que necesita ver la luz de la iglesia de Jesucristo. Y me gusta cómo Pablo le explica a Timoteo, y quiero hoy enfocarme en un solo versículo porque no pretendo aburrirte con mis palabras. Pero en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero dejarlo hasta ahí. Obviamente es un versículo que está dentro de un contexto magno, un contexto más amplio, pero solamente en este versículo podemos ver tres aspectos muy importantes. El apóstol Pablo viene hablando y va a hablar de lo que hacen personas ociosas, de lo que hacen hombres sin entendimiento de la verdad de Dios, de lo que hacen personas que abusan de la gracia maravillosa de Dios, de lo que hacen personas que tienen la mente cauterizada, personas que a lo mejor no tienen el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Pero Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, tú no tienes que mirar a los demás, tú, hijo mío. Me gusta eso porque lo primero que hace es darle una identidad de hijo. Y no estoy queriendo, ¿verdad?, ser malinterpretado en este tema, porque vivimos en una generación que ha mal usado la palabra paternidad, ¿verdad?
pero sí creo que deben de existir esos lazos de hermandad, esos lazos de familiaridad, de los cuales nos llevan a rendir cuentas unos a otros, de los cuales nos llevan a edificarnos unos a otros. Y esa relación que tenía Pablo con Timoteo, al punto que Pablo le puede llamar a Timoteo hijo, no porque sienta una autoridad superior sobre él, no porque sienta mayor o mejor que él, sino porque entiende que Pablo ha sido ese mentor, el cual lo ha dirigido, lo ha llevado a un crecimiento y una madurez en Cristo. Por eso Pablo entiende que entre Timoteo y él existe ese lazo de amistad, esa hermandad indispensable para poder enfrentar los retos de la vida. Y no hay nada más maravilloso que esas relaciones que el reino de Dios nos permite disfrutar, esas relaciones que van más allá de la conveniencia, esas relaciones que van más allá de los asuntos pasajeros de la vida, esas relaciones que van más allá de una tarea por cumplir, y es una relación de que estamos juntos en esta tarea hasta que Cristo así lo decida. Entonces me gusta esa relación que existía, y el consejo que le da Pablo a Timoteo es que se esfuerce. Y me gusta esa palabra esforzarnos, porque esforzarse es dar más allá de mis fuerzas, es ir más allá de mi habilidad, es ir más allá de mi capacidad. Pero ese esfuerzo no es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo propio, no es algo que depende de mi habilidad, sino que le dice, esfuérzate en la gracia. En otras palabras, que tiene que haber en nuestra vida un entendimiento de la gracia de Dios, para que de esa manera podamos esforzarnos no con mis fuerzas, sino con la fuerza de Dios. No con mi poder, sino con el poder de Dios. No con mi habilidad, sino con la gracia maravillosa de Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, los retos que la vida nos presenta no los podremos enfrentar con nuestras habilidades, sino que tendremos que apelar a ese recurso glorioso que es la gracia de Dios. Y ese es mi reto para ti, mi hermano, hoy. Que podamos juntos abrazar y agarrar de estos recursos que Dios nos ha dado, y es su gracia. Esa gracia que es suficiente, esa gracia la cual basta. Con solamente la gracia de Dios en nuestras vidas, no necesitamos un ejército, no necesitamos dinero, no necesitamos una ayuda de ningún partido político. Lo que necesitamos es esa gracia de Dios para enfrentar la vida y saber que no importa el reto que venga, saldremos victoriosos. Mis hermanos, esa es mi reflexión en este día, que sea la gracia de Dios la que es suficiente en nuestras vidas. Que Dios abra nuestro entendimiento para que entendamos de que su gracia es poderosa, no solamente para llevarnos hasta el otro lado, sino para sustentarnos en medio de todo proceso. Este que te habló es el pastor Andrés Campo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.